Una palabra de parte del Señor para su vida, de ánimo, de fortaleza, de nuevos desafíos. Primera de Samuel, capítulo 30. Amén. Aleluya. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Dígame amén cuando lo tenga. Vamos a leer este solo verso. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura, cada uno por causa de sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahweh su Elohim. Vamos a leer todos juntos. Cuando diga leemos, empezamos a leer. Vamos a leer todos juntos. Leemos. Mas David se fortaleció en Yahweh su Elohim. Venció todo lo obstáculo, todo lo negativo que en ese momento le venía, lo pudo vencer, fortaleciéndose en Yahweh su Elohim. Hoy el tema se llama: no te des por vencido todavía. No te des por vencido todavía. Dígalo conmigo: no te des por vencido todavía. Dile a tu hermano: no te des por vencido todavía. Todavía hay mucho que hacer. No me puede tirar la toalla ya tan pronto. No me puede dar por vencido todavía. No me dé la espalda todavía. Todavía tenemos mucho por hacer. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, añada bendición a tu Torah. Saca maná fresco, podamos ser alimentados, edificados a través de tu Torah, en el nombre poderoso de Yeshua. A través de tu Ruach HaKodesh recibamos la instrucción, recibamos la revelación fresca, recibamos el alimento que fortalece nuestro hombre interior. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, ato y amarro toda obra de Hasatán y lo declaro inoperante bajo el estrado de mis pies en esta hora. Al predicar tu palabra, al enseñar tu palabra, extiende tu mano y haz la obra en cada corazón. Yo vengo reprendiendo todo espíritu de desánimo, de tristeza, de angustia, todo espíritu de amargura, en el nombre poderoso de Yeshua, y declaramos que hoy nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso. Amén. Siéntense, amados. La historia de este pasaje, no leí todo, pero le voy a dar un poco de la historia. David se va a una campaña de guerra, se lleva a todos los hombres de guerra, descuida el campamento, diga descuida. ¿Y por qué digo descuida? Porque dice que cuando David andaba en la gira de guerra, cuando David andaba en su gira, llegó el enemigo al campamento, se llevó todo el botín, se llevó a las mujeres, se llevó a los hijos, se llevó todo lo que había en el campamento de David. Y dice que quemó la ciudad, el enemigo, y se fue llevándolo todo. Y entonces cuando David regresa de las batallas, de esa campaña de guerra que tenía con sus hombres de guerra, cuando regresa encuentra vacío, encuentra que el enemigo había hecho todo eso de llevarse a todo, ¿no? Entonces aquí es donde empieza la historia. Aquí es donde empieza la historia. Y David estaba muy angustiado, diga angustia, porque la gente hablaba de apedrearlo. Diga responsabilidad de un líder.
él es el primero al que le van a echar la culpa cuando todo sale mal. Es parte del liderazgo. Le van a echar la culpa. Y el líder tiene que aprender a asumir las responsabilidades, pero también a superar la crítica destructiva. ¿Por qué crítica destructiva? Porque él como líder dice que la gente lo iba a apedrear. ¿Por qué cree que iba a apedrear a David? ¿Por qué cree que la gente quería apedrear a David? Porque le estaban echando la culpa a él de todo lo que sucedió. Fue por la culpa tuya. ¿Por qué descuidaste del campamento? ¿Por qué no hiciste bien las cosas? Entonces, como le estaban echando la culpa, era tanta la angustia, la amargura que les vino de haber perdido todo, que sus esposas y sus hijos y todo haya sido arrebatado por el enemigo, que no tuvieron otra cosa más que ir contra su líder, ir contra David. Entonces, por eso dice ahí que hablaban de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en gran amargura. Entonces vemos aquí dos condiciones muy negativas en un campamento. Número uno, angustia, y número dos, amargura. Y entonces yo fui a buscar la palabra angustia en el diccionario Strongs y me dio la palabra tesar. Y tesar quiere decir estar en un aprieto, en un lugar apretado, estar emproblemado, tener un aguijón, tener oposición, adversidad. Dice, también es estar angustiado, es rodeado de un enemigo. También significa ser reducido y ser humillado. Eso significa estar en angustia. Entonces dice que David estaba muy ¿qué? Angustiado. David está siendo golpeado con algo que se llama angustia. Está siendo rodeado por sus enemigos. La angustia de David, angustia es aflicción, adversidad, reducido, humillado, estar emproblemado, estar rodeado de tus enemigos, estar en un aprieto y no saber qué hacer en ese momento. Eso es estar en una angustia. La palabra es tesar. La angustia estaba apoderándose de David, más de que su enemigo haya venido a robarle todo, más que vino el enemigo y le prendió fuego a la ciudad. La cosa que más le pudo, o lo que le estaba afectando a David, era la respuesta de sus compañeros. Era la respuesta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sus compañeros o sus acompañantes de guerra, sus hombres de guerra, querían apedrearlo? ¿Por qué querían apedrearlo? Porque estaban amargados, dice. Se amargaron, diga amargura. No se puede funcionar ni con angustia ni con amargura. Con amargura y con angustia no vamos a llegar a ningún lado. Esos son espíritus demonios que vienen a estorbar, a estancar un campamento de guerra. La angustia y la amargura. Y entonces, en medio de todo esto, hay un espíritu ahí que yo veo que se está moviendo muy fuertemente en este pasaje bíblico, que se llama la culpabilidad. Diga culpabilidad. Le echaban la culpa a David de todo lo malo que les acababa de suceder. David tiene la culpa, por lo tanto hay que apedrearlo. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted cree que apedreando y matando a David le iba a traer la solución a su problema? Usted dile a tu hermano, contigo no es la bronca. Si me pongo a pelear contigo, no voy a solucionar nada. Tenemos que enfocar con quién es la batalla. Tenemos que enfocar con quién es la guerra. La guerra no es, yo no tengo guerra contigo, tú no tienes guerra conmigo. La guerra no es entre nosotros, hay que enfocarnos bien. No hay que perder el enfoque de quién es la batalla. No vamos a caer en el juego del diablo, estarnos echando en la bolita de la culpabilidad, como lo hizo Adán y Eva. Tú la traes, y el otro le dijo, la traes tú. Y se echaron la bolita de la culpabilidad. Yahweh le pidió cuentas al hombre por ser el varón, por ser el Yud, por ser el Ish. Y bueno, un día le voy a enseñar todo eso, por ser la cabeza, porque cabeza no quiere decir el que grita y el que manda y el que decide, ¿verdad? Sino que ser cabeza es otra cosa.
Es Yud. Luego un día le voy a enseñar por qué digo Yud. Entonces, le pide cuentas Yahweh al hombre. ¿Dónde estás? No, pues la mujer que me diste me dio y pequé. Entonces Yahweh va con la mujer y le dice, ¿qué hiciste? No, pues la serpiente me engañó y comí. Entonces se echaron la bolita de la culpabilidad. David está en una gran angustia. Está siendo atacado por la angustia, por tres espíritus fuertes. Aquí diga, tres espíritus. Está siendo atacado por tres espíritus. Número uno, está siendo atacado por la angustia. Está siendo humillado, está siendo atacado, está siendo estrechado, como ya dije algunos puntos de lo que es estar en congoja, estar en aflicción, estar atribulado, es tener oposición. Entonces está siendo atacado por la angustia y también está siendo atacado por la amargura. Porque todos los que lo rodean, toda la gente que lo estaba rodeando estaba amargado o estaba en amargura. Se habían amargado y dice que estaban en amargura, ¿verdad que sí? Lo leímos. Y la tercera cosa que veo que está atacando a David aquí es la culpabilidad. Entonces estas tres cosas son bien importantes de no dejarnos vencer por ella. Diga conmigo, la angustia, la amargura y la culpabilidad. Porque póngale que David sí tuvo la culpa porque se descuidó. Bueno, como líder descuidó el campamento, se llevó a todos los hombres de guerra, se confió y no dejó a nadie cuidando el campamento. Vino el enemigo y se metió por la puerta ancha e hizo los estragos que tenía que hacer. Bueno, hasta ahí puede ser que David como líder descuidó el asunto, descuidó el campamento. Pero eso, a que él se deje ministrar por el espíritu de culpabilidad es muy diferente, sino que como buen líder asume su responsabilidad, pero se sacude y sigue adelante y hace algo al respecto para resolver el problema. Por eso el tema de esta noche es: no te des por vencido todavía. Puede que la angustia te esté atacando, puede que la amargura te esté atacando, y la amargura no precisamente puede ser tuya, puede ser de los que te rodean. Hello. No necesariamente es tuya, porque en este caso David no era el que estaba amargado, sino era la amargura la traía la gente que estaba con él. Y entonces había un espíritu de culpabilidad, por eso pensaban en apedrearlo. Entonces al apedrearlo, al decir la escritura que la gente pensaba de apedrearlo, es porque le estaban echando la culpa a él de todo lo malo que había sucedido. Entonces cuando la angustia, diga conmigo, la angustia, la amargura y la culpabilidad viene, ataca tres áreas en nuestra vida, que es las emociones y los sentimientos y la voluntad, que es el alma. Emociones, sentimientos y voluntad. Porque si en mi alma, en mi alma están estas tres funciones, diga en mi alma, están los sentimientos, las emociones y la voluntad del hombre. Si mi voluntad está siendo afectada, cuando la voluntad es afectada por un espíritu de angustia, de amargura o de culpabilidad, obviamente que esa voluntad de hacer algo no la tengo, viene el desánimo. Estar desanimado quiere decir no tengo ánimo, no tengo la voluntad para hacer las cosas. Cuando la voluntad es afectada, cuando los sentimientos son afectados, cuando las emociones son afectadas, hay un estancamiento. ¿Qué le estaba sucediendo a David en este problema? Estoy tratando de pintarle el cuadro o de explicarle en qué condición se encontraba David, para que tenga sentido cuando dice que se fortaleció en el Señor. Para que tenga sentido eso, tenemos primero que estudiar, tratar de entender por lo que estaba pasando David. David está siendo atacado por culpabilidad. David está siendo atacado por sentimiento de culpabilidad. Porque la gente decía, por tu culpa. Imagínate a tus compañeros ahí, a tus compañeros de guerra, a tus compañeros que están contigo, a los que te reconocen como líder ahí, de repente ahora tienen la piedra en la mano y están listos para aventártela a ti. Los que dijeron que estaban contigo, ahora tienen la piedra en la mano y listos para agarrarte a pedradas.
Entonces imagínense, le estoy tratando de pintar el cuadro para que nos demos una idea por lo que está atravesando David. Entonces la gente piensa, entonces él está pasando, sus sentimientos, sus emociones y su voluntad está siendo afectada. ¿Está siendo afectada con qué? Diga conmigo, con angustia, amargura y culpabilidad. Entonces ya dijimos que esto ataca tres áreas en la vida, en el alma, que son las emociones, los sentimientos y la voluntad. Cuando entonces esto pasa, viene entonces la consecuencia de la soledad, porque en ese momento David ya se sentía solo, ya no tenía ningún compañero, ya no tenía su familia, los enemigos le habían saqueado todo, sus amigos y sus compañeros le habían dado la espalda, pensaban en apedrearlo, entonces le vino otra cosa que es la soledad. En ese momento soledad quiere decir se quedó sin amigos, se quedó sin nadie que le comprendiera. Nadie estuvo a su lado. Con un error ahí que cometió, nadie estuvo a su lado. Entonces le atacó todo esto. Y ahí es donde entonces cobra sentido cuando leemos el verso que dice: y David estaba muy angustiado. Eso de que David estaba angustiado es porque su alma, sus sentimientos, su voluntad está siendo afectada de gran manera, de una manera tan grave que dice que estaba angustiado. Entonces dice que la gente pensaba en apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Se había amargado por lo que le había sucedido y cada uno por causa de sus hijos y sus hijas. Muy bien, pero la parte donde yo quiero, a la parte donde me quiero enfocar en esta noche es la última parte del verso. Y quiero que lo lea conmigo. Mas David se fortaleció en Yahweh su Elohim. Entonces, si visualizamos por lo que está pasando David, vamos a entender qué quiere decir fortalecerse en Dios. Cuando dice que se fortaleció en el Señor, ¿por qué dice eso? Por último, ya entonces, todo lo que ya le mencioné, lo que le está atacando, la culpabilidad, sus sentimientos, su voluntad, sus emociones, por la amargura, por la angustia, por la persecución, todo esto que le mencioné, ¿qué hizo a David? ¿Qué le estaba causando a David esto? Dice se fortaleció, entonces ¿qué le estaba causando? Debilidad. Entonces diga conmigo, debilidad, cansancio espiritual. Ahí es donde viene el desánimo, no hay ánimo para seguir. Entonces David se está debilitando. David está pasando por un problema, está pasando por una situación muy difícil. Uno lee los versículos y no alcanza a comprender la magnitud del problema que hay ahí. Si usted lee más adelante el capítulo, se da cuenta que no eran 10, no eran 20, no eran 50 los que lo iban a apedrear. Eran cientos que tenía en su ejército. Imagínate entonces que tus propios amigos se convirtieron en tus enemigos. No eran 5 ni 6 que dijeron, vamos a apedrear a David. No, dice que eran todos los hombres que estaban con él. Y eran cientos, y eran soldados, eran hombres de guerra. ¿Usted que iban a tener misericordia en aventarle una pedrada a David? Sí, imagínese, hermano. Entonces la gente que lo iba a apedrear no eran los filisteos, no eran sus enemigos, eran sus propios hermanos. Eran sus propios amigos. Y si algo daña muy profundamente el alma de cualquiera, por muy fuerte que nos queramos, es cuando nuestra propia familia nos hace daño. Es cuando los nuestros propios nos hace daño. Es cuando las personas que más amamos o confiamos nos hacen daño. Hello. Entonces, quiero que visualice por un momento y tratemos de entender a David por lo que está pasando. Para que entonces tenga sentido. Para que pueda tener sentido cuando dice, y David se fortaleció en Yahweh su Elohim. ¿Cómo puede fortalecerse si está pasando por una angustia terrible? Imagínense entonces que para fortalecerse es porque necesitó un auxilio de último momento. Él miró la gente decidida. Él miró que esto era decidido, que él estaba a punto de perder su vida. Fíjese, tremendo guerrero, peleando contra todos sus enemigos y los que terminaban matándole
iban a ser sus propios hermanos. Se enfrentaba a grandes batallas y salía ileso de cada una de ellas. Pero cuando llegó a casa, en casa, ahí mismo es donde lo iban a matar. Dígame si eso no angustia. Dígame, eso no angustia a cualquiera, hasta el más super cristiano. Hasta el más super cristiano lo angustia eso, que de su propia casa le den la espalda, que de su propia casa lo lastimen. Entonces David está pasando por un momento muy difícil. Pero fíjese lo que quiero decir con esto. Cuando dice que David se fortaleció en Yahweh su Elohim, fortalecerse en él significa que en ese momento yo no tomo en cuenta el mal recibido de mis hermanos, sino yo los perdono. Comprendo tu debilidad, comprendo tu problema, comprendo que puedas tener esto contra mí, pero fíjese una cosa, cuando yo me fortalezco en él, primero yo estoy confiando en que él no va a permitir que nada me suceda. Y otro, necesito yo el perdón de Dios sobre tu vida para poderte mirar y decir, no importa que tú estés pasando por esto y sientas contra mí esto, yo me voy a fortalecer en el Señor. ¿Sabe cómo usted y yo podemos fortalecernos en el Señor? Amando a aquel que te está causando daño. Porque si algo podemos recibir de poder de Dios es perdonando a los que nos ofenden. ¿Sabe qué es lo que debilita cuando lo cargamos? Cuando ahí lo traemos, no es que me dijo, es que me lo hizo. Y es que para que yo lo perdone va a estar muy difícil. Eso te va a debilitar. Eso, aunque tú ores, aunque tú clames, aunque tú vengas a la iglesia, levantes tus manos, cantes al Señor. Hermano, si un corazón no perdona, ese corazón jamás podrá fortalecerse en el Señor. No dice la Escritura eso. Pero si David está pasando por una angustia en su alma y sus emociones y sus sentimientos están siendo afectados porque sus hermanos piensan en apedrearlo, la única manera que uno se puede fortalecer en Dios y serse libre de todos esos pensamientos negativos o sentimientos es perdonando. Piénsela por un momento. ¿Cómo se puede usted fortalecer en el Señor cuando está pasando por una angustia? ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo puedo yo fortalecerme en Dios? Porque si usted me dice, no, pues yo me fortalezco en Dios cantando alabanzas, no perdonando a tu hermano que te ofendió, no, perdóname. No, pues me voy a fortalecer en Dios ayunando, orando, viniendo a la iglesia, ser el primero en llegar, el último en irme. Pero no perdonando la ofensa que te hicieron, no te puedes fortalecer porque hay algo en tu corazón todavía. Entonces, ¿cómo se fortalece uno en el Señor? Entonces, David tuvo que perdonarlos. Y ahorita en la misma escritura lo dice. Porque cuando Yahweh le dijo, ve, alcánzalos porque te voy a dar la victoria, ¿sabe a quién se llevó? Oye, Yahweh me acaba de decir que me va a entregar a los enemigos. ¿Quieren ir conmigo? Se los llevó todavía a otra batalla. Porque yo veo ahí que David no guardó rencor y sentimiento entre ellos. O sea, los entendió, los comprendió. Dijo, está bien, yo entiendo la angustia de ustedes. O sea, la superó. El mensaje es que no, diga conmigo, no se dio por vencido. Toda la adversidad iba contra él. Todo iba contra él. Él estaba siendo perseguido, iba a ser apedreado, le habían echado la culpa de todo lo que sucedió. Angustia, persecución, culpabilidad, todo estaba en contra de él. Mas sin embargo dice que lo superó. Diga, lo superó. ¿Cómo lo superó? No se dio por vencido. ¿Cómo es que no se pudo dar por vencido? Fortaleciéndose en Yahweh. Quiero que vaya conmigo a una escritura ahí que encontramos en Génesis, capítulo 35. Hablando de superar la angustia. ¿Cuántos han tenido en algún momento en su vida angustia?
¿Cuántos en algún momento en su vida han sufrido culpabilidad de algo que hicieron o algo que le echaron la culpa y le están diciendo por tu culpa? En Génesis capítulo 35 verso 3 dice ahí, está hablando Jacob, está hablando Israel, dice levantémonos y subamos a Betel. Está diciendo a su familia. Fíjese lo que dice. Dice levantémonos y subamos a Betel. Diga Betel. Significa, ¿sabe lo que es Betel? Bet-el significa casa de Dios, casa de Elohim. Bet, casa. El de Elohim, casa de Dios. Levantémonos y subamos a la casa de Dios. Levantémonos y subamos a la presencia de Dios. Levantémonos y vayamos a buscar a Dios. Levantémonos y subamos a Betel. Bet-el. Ahí haré un altar para Dios. Dice, ahí haré un altar. Quien me respondió en el día de mi angustia. Estamos hablando de la angustia, porque dice que David estaba muy angustiado, pero se fortaleció en Yahweh su Elohim. ¿De dónde viene tu fortaleza? De Él. Pero hay que subir a Betel, hay que buscar su presencia, hay que levantar altar. Amén, dáselo fuerte. Voy a subir a Betel, voy a levantarle un altar, porque Él me respondió en el día de mi angustia. Y dice, y Él ha estado conmigo en el camino por donde yo he andado. Quiero ahora hablar un poco de lo que es que se fortaleció. Estamos hablando de la angustia. ¿Cómo supera la angustia? ¿Cómo superó David la angustia? ¿Cómo supera uno cuando está pasando por ese momento? Cuando mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, cuando el desánimo me quiere atacar, cuando la debilidad quiere venir sobre mi vida. ¿Cómo hago yo para superar, para no darme por vencido todavía? Aquí vemos una clave. Hay que subir a Betel. Hay que levantar altar. Hay que traerle ofrenda al Señor. Y cuando estamos ahí en su presencia, acuérdate lo que dijo el Señor. Antes de que traigas tu ofrenda, antes de que le alabes, antes de que le sirvas, antes de que de cualquier cosa traigas al altar, acuérdate de tu hermano si tiene algo contra ti. Ve, ponte de acuerdo con tu hermano y luego ven al altar. Entonces el altar nos habla de una relación con Dios, pero a la misma vez de un corazón que perdona. ¿Quién me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado? ¿Se acuerda lo que dice Efesios capítulo 6 verso 10? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué hizo David cuando estaba en angustia? Cuando pensaban en apedrearlo, cuando le estaban echando la culpa, cuando quería venir la angustia sobre su vida. Dice que se fortaleció en Yahweh su Elohim. Se fortaleció en Yahweh su Elohim. Y aquí dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, ¿de dónde viene tu poder? ¿De dónde viene tu fuerza? Diga, mi poder y mi fuerza viene de Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso David se fortaleció en Yahweh su Elohim. No solamente creo yo que el corazón de David fue perdonador hacia todos los que pensaban apedrearlo y le estaban echando la culpa de todo lo que está pasando, sino también creo que en medio de esa angustia, en medio de ese ataque que David está sufriendo, en medio de ese problema que David está enfrentando, él ahí aprendió a depender de Dios y entonces empezó a acordarse, dice, se fortaleció en Yahweh su Elohim.
Y Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, no me puedo dar por vencido todavía, y empiezo a acordarme del poder de Dios. Empiezo a acordarme que Él todo lo puede, es el Todopoderoso. Empiezo a acordarme todo lo que Él ha hecho bueno conmigo y que todavía tiene más. Si Él me ha librado de otras, me puede librar de esta. Si Él me ha suplido en otras, me puede suplir en esta. Él empezó a fortalecerse en Yahweh su Elohim, recordándose quién era Yahweh para él. Entonces superó la angustia, superó la persecución, superó todo lo que en ese momento le estaba sucediendo, porque empezó a recordar quién era Dios para él. Dijo: bueno, si Él me ha librado de otras batallas, si Él me ha librado de otras, no me podrá librar de esta. Dice también: revístete de toda la armadura. Eso ya lo hemos leído, para que estén firmes contra todo ataque del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, principados y potestades. Pero ¿cómo termina diciendo? Bueno, el verso 11: revestidos de la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra todo ataque del diablo. Por eso el mensaje es: no te des por vencido. Dile a tu hermano: no te des por vencido todavía, porque Yahweh todavía tiene mucho que mostrarte de su poder. Dígale a su hermano: Yahweh todavía tiene mucho que mostrarte. Él todavía tiene mucho que mostrarte de quién es Él. Ahora quiero que vaya conmigo y vamos a regresar a la historia de Primera de Samuel capítulo 30. Ahí fue donde empezamos. Primera de Samuel capítulo 30. Vamos a regresar a la historia. Dígame amén cuando lo tenga. Entonces dijo David al sacerdote, a Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. David consultó a Yahweh diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Wow. Pero acuérdate que antes de eso estaba en gran aprieto. Acuérdate que antes de eso estaba rodeado de amargura. Acuérdate que en medio de eso él está angustiado y la gente le estaba echando la culpa. En medio de todo esto, dice ya, pero David se fortaleció en Yahweh su Elohim. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo ánimo e hizo algo inteligente. Y eso es lo que quiero marcarle a usted en esta noche: el misterio del efod. Porque ahí en el misterio del efod, él pide algo interesante: traigan el efod. Y del efod depende su victoria o su derrota. Me llamó la atención cuando estaba leyendo este pasaje y el Señor me estaba mostrando todo esto, pero luego me topé con la palabra efod. Cuando David dijo: tráiganme el efod, y entonces yo descubrí que el arma poderosa que le dio la victoria a David fue el efod. Bueno, tal vez ahorita no lo entiende, pero lo entenderá después. Entonces él manda a traer el efod. Y si usted luego quiere leer en casa todo el pasaje, toda esa historia está muy hermosa. Podemos sacar muchos pasajes, muchos mensajes de ahí. Dice que ese día fue una tremenda victoria. David recuperó no solo lo que le robaron, sino lo doble, lo triple. Y fue cuando regresó con un tremendo botín. El botín era tanto que le empezaron a llamar el botín de David. Y él llegó y dice, y mire, por eso le digo que él perdonó. ¿Se acuerdan que le dije que más adelante le iba a demostrar que él tenía un corazón perdonador? Porque fíjese que otra cosa, cuando leemos todo ese pasaje, dice que cuando Yahweh le dijo por medio del efod, no pierda de vista el efod, ahorita vamos a regresar a estudiar el efod. Dice,
cuando él recibe revelación y Yahweh le dice, ve, yo estoy contigo, vas a alcanzarlos y vas a arrebatar todo lo que el enemigo te robó por medio del efod. Pero entonces dice que cuando él le dijo a sus compañeros de guerra, vamos, porque Yahweh me dijo que me dio la victoria. Dice que muchos de ellos, de sus compañeros, estaban tan cansados por las otras guerras que le dijeron, nosotros no vamos, nos quedamos aquí. Y dice que pocos hombres se fueron con él. Y se fueron, pocos. Y muchos se quedaron porque estaban cansados. Y dice que fue, los alcanzó, peleó, los venció, recuperó el botín y regresó. Pero yo digo, bueno, ¿pero qué no venía de una guerra? ¿Qué no acababa de estar angustiado? ¿Qué no apenas lo iban a apedrear? Y ahí es donde veo que era una fuerza sobrenatural la que David había recibido. Porque hubo muchos que le dijeron, no podemos ir contigo, estamos demasiado cansados. Yo le pregunto, ¿David era robot? ¿David era igual que los demás? ¿David era de carne y hueso? Yo le pregunto, ¿David también se cansaba? ¿De dónde David agarraba esa fuerza para decir, bueno, ustedes aquí quédense, están demasiado cansados para seguir peleando, pero yo iré y yo voy a recuperar todo lo que me ha quitado el enemigo, y no solo eso, sino traeré lo doble? Y le llamaron el botín de David. Oiga, y luego, cuando ya regresa de vencer a sus enemigos, dice que venían con el botín. Y David dice, esto es para todos, esto no es para mí. Vamos a repartir el botín. Y dice que unos de los que fueron con él dijeron, ¿a eso les vas a dar también? Y dijo, sí, David, sí, claro, son nuestros hermanos. También ellos perdieron cosas. Y aquellos dice que dijeron, y me llama la atención que la escritura dice, algunos hombres malos, porque su corazón no era recto, le dijeron a David, no estamos de acuerdo que tú le des el botín a ellos cuando no fueron con nosotros a la guerra. Y David dice, pero espérate muchachos, es que estaban cansaditos. Hay que darles chance. Tomo, Yahweh ya nos dio la victoria. No, Señor, el botín no se lo vamos a repartir a ellos porque no fueron a la guerra. Y usted lea la historia. David los molesta, David los exhorta, tranquilos. Por eso yo digo, pero acuerde, ese corazón de David, hermano, de todavía ir, todavía lo abandonan. Primero lo querían apedrear, le echaron la culpa de todo lo que pasó. Él está en gran angustia. Y luego todavía se va a pelear, recupera todo, regresa y quiere repartir el botín con los que no quisieron ir con él. Ellos dijeron, estamos demasiado cansados. Pero mi pregunta es, ¿David también estaba cansado? Pero diga conmigo, él recibió una fuerza sobrenatural. Dile a tu hermano, es lo que tú necesitas esta noche. A alguien le está hablando el Espíritu en esta noche. Algo necesitas tú de parte del Señor en esta noche, y eso es recibir una fuerza sobrenatural que te levante, que te fortalezca para que sigas adelante, para que no te des por vencido todavía. David se fortaleció en el Señor, recibió una fuerza sobrenatural. Pero ahora vamos a regresar al misterio del efod, porque de ahí depende todo el asunto de la fuerza que recibió David. El efod. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y se lo llevaron. Le trajeron el efod a David. ¿Qué cosa es el efod? Porque yo cuando yo leía, él pidió efod. Y ese es el punto que quiero decirle en esta noche. Cuando tú estés pasando por angustia, por problema, por desánimo, cuando el enemigo te está rodeando con todo su ataque, pide que te traigan el efod.
Porque del efod vas a recibir fuerza sobrenatural. ¿Qué cosa es el efod? Era el pectoral que llevaba en parte de las vestimentas del sacerdote. Si usted quiere leer luego todo el capítulo 28 de Éxodo, ahí cuenta la historia de todos los detalles en el capítulo 28 de Éxodo. Ahí de todos los detalles, Yahweh le muestra a Moisés todos los detalles del efod. Pero cosas sobresalientes que quiero tocar rápidamente en esta noche con usted. Cuando le pide al sacerdote que le traigan el efod a David, por medio del efod dice que David consultó a Yahweh. Diga, consultó. Y David consultó a Yahweh diciendo: perseguiré a esta banda, podré alcanzarlos. Y por medio del efod, Yahweh le contestó. ¿Y qué cosa es el efod? El efod es el pectoral. Número 1, es la pieza de oro grabado con 12 piedras que representan a cada tribu de Israel, que va sobre el pecho y el corazón del sacerdote. Voy a ir por parte. Número 1, dice que es una lámina labrada de oro que va sobre el pecho y el corazón del sacerdote, que es también conocido como el pectoral. Entonces, eso fue lo que le llamó Pablo le llamó a la vestidura del guerrero espiritual, ¿verdad? Y le llamó la coraza de justicia. No era eso que usa un romano, porque Pablo ni era romano, ni le estaba hablando a gente romana, le estaba hablando a judíos, siendo él judío, estaba hablando de la armadura del sacerdote, no de un romano. Pero bueno, eso ya lo hemos enseñado en otra ocasión. Entonces, ¿pero qué cosa es el efod? El efod es una lámina de oro que va encima del pectoral del sacerdote y lleva 12 piedras con 12 colores que representan las 12 tribus de Israel. Entonces, número 1 es una lámina de oro. Diga conmigo, oro. Oro siempre en la escritura representa santidad. Oro en la escritura, aplicándolo, dándole su sentido espiritual, práctico, el oro representa santidad. Diga conmigo, santidad. En el pecho va la santidad. ¿Cómo es que Yahweh se fortaleció cuando mandó traer el efod? Y cuando trae el efod va sobre el pecho, va sobre el corazón. Número 1, santidad. En otras palabras, yo estoy apartado para Yahweh, soy siervo de Yahweh, Él me va ungido, Él me ha llamado, estoy apartado, porque eso es santidad, lo que significa ser apartado para Dios. Vivir apartado para Dios. Santidad. No confunda santidad con perfección, porque perfectos nadie somos, pero santidad sí puede haber en nosotros. Perfectos tal vez no, o más bien dicho no, pero santidad sí podemos vivirla. Porque ¿qué es santidad? Apartarnos de lo malo, apartarnos del pecado, apartarnos de las contaminaciones del mundo, apartarnos de las tentaciones. Eso es vivir en santidad. Bueno, entonces ese es uno de los aspectos del efod. Diga conmigo, el efod. Entonces, ¿qué fue lo que pidió David? Yo quiero que sobre mi pecho y sobre mi corazón me recuerde quién soy yo en el Señor. Soy un siervo apartado para Él. Diga conmigo, santidad. Número 2, lleva 12 piedras. Diga 12. ¿Qué es lo que nos habla 12? Gobierno. El gobierno del reino de Dios. El reino de Dios, la autoridad de Dios. Las 12 piedras que el efod llevaba 12 piedras representando las 12 tribus, representando el reino de Israel. 12 nos habla de gobierno. Cuando Elías levantó el altar, reparó el altar para vencer a los profetas de Baal, ¿qué fue lo que hizo? Reparó el altar. ¿Cómo lo levantó? Con 12 piedras, porque el 12, y dice, según el número de cada
tribu y del nombre de cada uno. Y eso es lo mismo que quiere decir las piedras del efod. Elías estaba levantando un altar con las piedras del efod. Por eso de ahí Yahweh respondió con fuego sobre ese altar, porque ese altar llevaba 12 piedras que representaban los 12 nombres de la tribu de Israel, que representa el gobierno, el poder y la autoridad del reino de Dios. El efod también dice, le dijo Yahweh a Moisés que cuando el sacerdote se pusiera el efod sobre el pecho de oro con las 12 piedras del nombre de cada una de las tribus de Israel, también dice, y cuando el sacerdote se acerque a mi altar, la justicia de Dios estará sobre el pecho del sacerdote. Y dice, cuando se acerque delante de mí, ¿sabe qué es lo que traía el sacerdote en ese efod? Venía representando, un solo hombre representando a toda la nación de Israel. Yahweh no necesitaba mirar a toda la nación, él solamente miraba al sacerdote con el pectoral, con el efod encima, y entonces el sacerdote intercedía y Yahweh bendecía y cubría a cada tribu por causa del efod que el sacerdote cargaba en su pecho. Puede darle un aplauso al Señor. ¿Qué más era el efod? Ahí sí vaya conmigo. Vamos a Éxodo 28, donde habla de eso. Habla de eso, Éxodo 28. Y vamos a leer el verso 12. Éxodo 28, 12. Y pondrás las 2 piedras en las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante de Yahweh sobre sus hombros por memorial. Esa parte me gusta. Dice, y Aarón llevará, estamos Éxodo 28, 12. Aarón llevará los nombres delante de Yahweh sobre sus hombros. Cuando David manda a traer el efod, David, hermano, sabe lo que está pidiendo. Él pidió el efod. ¿Por qué pidió el efod? ¿Qué estaba pensando David cuando pidió el efod para ir a vencer o para ir a pelear contra sus enemigos que le acababan de hacer unas cosas? ¿Por qué pidió el efod? Ya dijimos, uno de ellos era porque representaba la santidad. Tenía que regresar la limpieza, la santidad al campamento. ¿Por qué, amado? ¿Qué pasó cuando el enemigo vino? La contaminó, diga, la contaminó. Entonces, ¿qué es lo que David estaba haciendo cuando pidió efod? Volvió a traer la limpieza, volvió a traer la santidad al campamento y al ejército, porque ya se habían contaminado. ¿Cómo se habían contaminado? Con la amargura, con la angustia, con la culpabilidad, con el rencor, con el rechazo, con todo eso. El campamento estaba contaminado. Entonces David dijo, traigan el efod porque hay que traer otra vez santidad al campamento. Número 2, representa el gobierno del reino de Dios. Las 12 piedras, el gobierno de Dios. Número 3, dice, y estará el nombre de ellos, Aarón llevará el nombre de ellos sobre sus hombros. Entonces quiere decir que el sacerdote llevaba la carga y la responsabilidad de todo el pueblo. Cuando David manda a traer el efod, ¿qué está haciendo David? David dice, yo me echo toda la carga y toda la responsabilidad. Por eso cuando le dijo, Yahweh, voy, me dará la victoria. Dios miró en David algo que le agradó, de tal manera que le dijo, ve, que la victoria es tuya. ¿Pero por qué cree? Porque vio algo en David que le agradó. Yo en otra ocasión le dije a usted que Yahweh mira nuestras decisiones y acciones que tomamos. Bueno,
Brinque conmigo al verso 29. Quiero tocar algunos otros puntos ahí del efod. Verso 29. ¿Lo tiene? Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo. Entonces, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, y acuérdese que enfrente del pectoral o encima del pectoral va el efod. Cuando habla de pectoral, está hablando del efod, es lo mismo. Entonces llevará el pectoral del juicio sobre ¿dónde? Sobre su corazón. Y lo llevará al lugar santo continuamente por memorial delante de Yahweh. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia de Yahweh. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Entonces, ¿qué fue lo que pidió David? ¿Qué fue lo que pidió David? ¿Qué dije? Eso, exactamente. Wow, yo dije, no le van a atinar, pero sí le atinó. ¿Qué fue lo que pidió? Justicia. Diga justicia. No me está entendiendo. Diga Yahweh Tzidkenu. ¿Qué cosa es justicia? Deja ponérselo de esta manera. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Juicio de qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Explíqueme más. La justicia de Dios. Si es juicio, ¿cómo? ¿Cómo? Explique eso. ¿Juicio de qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Ah, ¿verdad? Sí, es que por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué fue lo que pidió David? Justicia. Entonces, fíjese bien, él invocó y buscó al Dios de justicia. Pero no me está entendiendo todavía. ¿Se acuerda que David tenía la culpa? Según sus amigos. ¿Qué quiere decir justicia? Fíjese bien. Señor, si soy culpable, caiga sobre mí la culpa. Pero se haga justicia. Obra conforme a tu justicia. Y Yahweh le responde y le dice: siervo mío, nunca ha sido contra ti este asunto, sino es la justicia contra tus enemigos. Ve, alcánzalos y recupera todo lo que ellos te han robado. Justicia de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, ha dicho Yahweh. Diga Yahweh Tzidkenu. Dáselo fuerte. Lo que David pidió fue justicia. Lo que David clamó fue justicia. Y le hicieron justicia. Pero por eso no se desanimó. Por eso el mensaje de esta noche: no te des por vencido todavía. Porque Yahweh va a obrar en justicia. Justicia de Dios significa que todo lo malo que te han hecho, pagarán por ello. Pero tú no lo desees. Tú no lo desees. Porque eso nos enseña la Torá, ¿verdad? Tú no desees el mal. Deja que Dios se encargue. Tú no te defiendas. Porque en el momento que tú te vuelves tu propio abogado, ¿quién aboga por ti? Aquel que dice: yo me voy a defender solito. A ver cómo te va. Entonces, ¿qué fue lo que David pidió cuando dijo: tráiganme el efod? Justicia. Y le dijo: Señor, examina mi corazón. Voy, me darás la victoria. Estoy obrando justamente. Ellos obraron injustamente conmigo. Y mire qué tremendo, hermano, es la justicia de Dios. Porque
no solamente David fue y acabó con sus enemigos, dice que los arrasó, los alcanzó, los persiguió, acabó con todos ellos y luego se trajo lo doble de lo que ellos le habían robado. Justicia de Dios. ¿Cómo quedaron los que le estaban a él echando la culpa y le querían apedrear? Avergonzados y humillados. El avergonzado y el humillado era David. Y al último resultó que sus enemigos resultaron los humillados y los avergonzados. Pero ¿por qué, amado? ¿Dónde está aquí la victoria? ¿En dónde está la clave? Por favor, contésteme a alguien. ¿Y eso cómo se llama? ¿Qué significa cuando yo perdono? No. Que yo no busco mi propia justicia. Ay, 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 diga ay, ay, ay. Usted es mexicano, ¿verdad? Usted los mexicanos, ¿cómo dicen? Ay, ay, ay. ¿Cómo dicen ustedes los mexicanos? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. El fracaso de muchos pueblos de Dios es que cuando le hacen algo, siempre sale a buscar su propia justicia. Sale a defenderse. Sale a atacar. Me la hizo, me la paga. Esto no se queda aquí. En el Facebook todos se enterarán. Dile a tu hermano, no busques tu propia justicia. Manda a traer el efod. Métete con Yahweh y dile, todo está en tus manos. Aleluya. Angustia, en soledad, en rechazo, en amargura, en culpabilidad. Ahí está, recibiendo todo el peso, toda la injusticia, porque estaban siendo injustos con él. ¿Quién es el que los lleva a las victorias? ¿Quién es el que los llevaba a las victorias? ¿Quién es el que los sacaba y los traía y les daba bendición a través de sus victorias? No, David. Era David. David era el que los dirigía. David estaba con ellos. Nunca los dejaba. Ahí estaba. Y salía a la guerra con ellos. Daba su vida por ellos. Arriesgaba su vida por ellos. Y cuando David los necesitó, le dieron la espalda. Estaban siendo injustos con él. Pero él se fortaleció en Yahweh Elohim, pensando, él en todas me ha sacado, de cierto, de esta me sacará también. ¿De dónde vino la fuerza sobrenatural de David? ¿De dónde David se pudo fortalecer? Esa fuerza sobrenatural que vino porque buscó la justicia de Dios y no la suya propia. Porque cuando uno actúa en su propia justicia, se cansa. Pero cuando dependemos de la justicia de Él, descansamos. Yahweh sabe si están siendo injustos en tu trabajo. Yahweh sabe si tu esposo está siendo injusto. Porque hay hombres muy injustos. Todo piden, todo quieren, todo, pero ellos no dan nada. Si tu esposa está siendo injusta, porque también las hay. Y no me meto más porque no es mensaje para matrimonio. Diga injusticia. A veces hay injusticia. A veces son injustos con nosotros. De todo tipo, en la casa, en la iglesia inclusive, si usted quiere, también. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a vengar? Esto no se queda así. Voy a humillar al que está siendo injusto. El que está hablando de mí, diga injusto. Diga injusticia. Estaban siendo injustos con David. Mas sin embargo David se fortaleció en Yahweh su Elohim. Y cuando mandó traer el efod, estaba buscando el juicio de él. Estaba buscando la justicia de Dios. Y estaba diciendo, Yahweh, tú eres Yahweh Tzikenu. Tú eres Yahweh
justiciero o el de la justicia. ¿Quién está bien y quién está mal? Los perseguiré, los alcanzaré y me darán la victoria. Yahweh dijo: ve, porque mía es la venganza. Por último, con esto cierro. En medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la soledad, en medio del problema, en medio de la injusticia, en medio de la debilidad, en medio de que nadie te entiende, todos te han abandonado, todos te han dejado, te han dado la espalda, nadie está contigo, nadie te comprende, en medio de la aflicción, en medio de la culpabilidad, como David, fortalécete en Yahweh tu Elohim. Antes de empezar a predicar me dieron una palabra. Yo dije: ¿cuándo la doy, Señor? Y la palabra era esta: cuando tú estés atravesando por un desierto, por ese desierto, abro una puerta para que ese desierto se convierta, algo así era, en la tierra de delicia. Fortalécete en el Señor. No te des por vencido todavía. En medio de todo el problema que David estaba atravesando, se fortaleció en Yahweh su Elohim. En medio del desierto, Dios lo convirtió en tierra de delicia. En medio de la injusticia, Dios obró justicia. Qué sabio fue David al pedir que le trajeran el efod. Por eso yo le dije a usted que de ahí dependía toda la victoria o la derrota del cristiano. Porque tú quieres ir a pelear, pero sin estar protegido en tu pecho. Cuando David fue a pelear con sus enemigos, él ya llevaba la coraza de justicia. Cuando David ya se iba a enfrentar a sus enemigos, su corazón ya había perdonado, ya se había arrepentido, ya había reconocido su falta, había reconocido que hacía falta regresar a santidad. Llevaba protegido su corazón cuando fue a alcanzar a sus enemigos. Su corazón ya iba protegido, ya no llevaba rencor, ya no llevaba resentimiento, ya esa culpabilidad ya no la cargaba, esa angustia ya no la llevaba. Esos que le dieron la espalda ya los había perdonado. Esos que decían que lo iban a apedrear, él ya había olvidado todo. Su corazón iba protegido. Se puso la coraza de justicia y le pidió justicia al que debe de obrar justicia. No tú y no yo. Tú y yo hemos sido llamados a amar y a perdonar, no a vengarnos, porque mía es la venganza, ha dicho Yahweh, yo pagaré. Toda injusticia contra tuya, Yahweh avergonzará a tus enemigos. Pero manda a traer el efod. Protege tu corazón. Que no entre amargura en tu corazón. Que no entre angustia a tu corazón. Que no entre culpabilidad a tu corazón. No te dejes amargar por la injusticia que están obrando contra tuya. Nadie te entiende, nadie te comprende. Nadie te están dando la espalda. A David le dieron la espalda. Pero David se fortaleció
en Yahweh su Elohim. Y buscó al sacerdote y le dijo: rápido, tráeme el efod. ¿Para qué quiere ese efod? Usted tráigamelo. Le pone a traer el efod. Aquí está el efod. Se lo pone David sobre su pecho. Y en cuanto se le pone en el pecho, siente la justicia de Dios. Siente que su corazón lo cubre. Y él es libre de todo mal sentimiento. Libre de toda angustia. Libre de toda amargura. Libre de todo resentimiento. Su alma queda libre. Y entonces dice Yahweh: tú vas a darme la victoria con mis enemigos. Yahweh le dice: ve, porque la victoria es tuya. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a él? Aleluya. Póngase de pie. Creo que la palabra fue clara en esta hora. Y yo siento hacer algo. El altar está abierto. Y voy a pedirle a mis ayudas, a los servidores, que estén ahí al pendiente. Si usted siente de parte de Yahweh ir con alguien, orar, bendecir a alguien, orar por fortaleza. Si usted necesita venir en esta noche a buscar el efod, a pedir efod, a ponerse el efod sobre su pecho, sobre el corazón, hágalo. Esta es la noche. Si hoy necesitas venir a fortalecerte en el Señor, esta es la noche. Ven a fortalecerte en Él. Ven a cobrar fuerzas. Fortalécete en Yahweh. Fortalécete en Yahweh tu Elohim. Y ponte el efod sobre tu pecho. Cubre tu corazón en esta noche de todo resentimiento, de toda amargura. Cubre tu corazón. Eso. Ponte el efod en esta noche. Ponte el efod. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con tu fuerza, es con su fuerza. No es con tu justicia, es con su justicia. Yo sé que hoy Yahweh habló a sus vidas. Yo sé que el Espíritu está ministrando. El Espíritu de Yahweh está bendiciendo, fortaleciendo y ministrando. Como resultado a esto, David recuperó el botín al doble. Todo lo que había perdido lo recuperó al doble. Padre, gracias por tu palabra. Así como David, yo me fortalezco. Así como David, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la sensación de culpabilidad, en medio de los ataques, en medio de la soledad, del rechazo, en medio de la persecución, en medio de la amargura, en medio de la aflicción, no me doy por vencido todavía, sino que en Yahweh mi Elohim me fortalezco, me animo, cobro ánimo, cobro fuerza en donde no la hay. Vamos, dile: Señor, dame una fuerza sobrenatural para poder vencer esta lucha, para poder vencer esta guerra que me ha venido encima. Dame fuerzas sobrenatural.
y rápido ponte el efod. Rápido toma el efod y póntelo en el pecho. El efod nos recuerda santidad. El efod nos recuerda el reino, la autoridad. El efod cubre nuestro corazón. El efod obra la justicia de Dios. Ayudas, si ustedes sienten orar por alguien, que Yahweh le muestre, vamos, hay libertad. Vaya, ore y ponga manos, ministre. Gracias, Yahweh. Gracias. Amén. Te adoramos. Aleluya. Nadie como Sita rabakotu ramasata raba. puede tocar mi corazón como Sorrabashita rabakotu raba. si buscar en la gente Sita rabakotu raba. habría nadie como tú. Y ramamasita rabakotu raba. Nadie como Anímate y fortalécete, como tú, Yahweh. porque Yahweh convierte tu desierto en tierra de delicia. Si buscar en la eternidad, no habría nadie como tú. Nadie como Hoy, rabababa, hay una unción de liberación, una unción de liberación, una unción de liberación. como tú. Arrabasita raba. Buscar en la eternidad, no habría nadie como tú. Quita ramasita raba. Hay una unción poderosa en esta noche, liberando, sanando, restaurando. Si buscar en la eternidad, Y rababababasita raba. nadie como tú. Hay una unción tocando, liberando. Y rababasita raba. Amén, aleluya. Hay una unción poderosa moviéndose en este altar, una unción poderosa de liberación, de sanidad, de restauración. Ahí yo veo tu alma siendo liberada. Veo tu alma siendo liberada. Una unción poderosa de liberación, una unción poderosa de sanidad, una unción poderosa de restauración. En el nombre, vamos a una unción poderosa de liberación. Aleluya. Unción de guerra, unción de liberación, unción de sanidad del alma.
Vamos. Terúa. Aleluya. Hay una unción poderosa de guerra. Unción poderosa de liberación. Esa amargura se va fuera. Se va fuera. Se va fuera. Esa angustia, esa injusticia se va fuera. En el nombre de Yeshua. Fuera. Fuera, 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 fuera. Eso, fuera. Esa angustia va fuera ya. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Fuera. Fuera. Eso por llanto, por tos, por vómito, por lágrimas. Fuera. Fuera. Una unción poderosa de liberación. Fuera. Fuera. En el nombre de Yeshua. Ay, 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 yo veo ángeles trayendo el efod. Ángeles trayendo efod. Colocándoselo sobre tu pecho. Sanando tu corazón. Veo ángeles trayendo efods. Veo ángeles trayendo efods, colocándolos sobre los pechos, trayendo liberación a tu corazón. En el nombre de Yeshua, yo veo ángeles colocando efods, cubriendo tu pecho, protegiendo tu corazón de toda amargura, de toda angustia, haciéndote libre. Veo ángeles colocando efods en los pechos, protegiendo, liberando tu corazón, liberando tus emociones, tus sentimientos, liberando tu voluntad. Veo ángeles poniendo efod sobre corazones, trayendo justicia. Oh, en el nombre de Yeshua.
rechazo. Eso. Ya doy orden de salida. Fuera. 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 En el nombre de Yeshua. Eso, siguen saliendo, fuera. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Eso en el nombre de Yeshua. Mujer, queda libre de tu aflicción. Varón, eres libre de toda injusticia. ¡Aleluya! ¡Oh, la mamacita raba! ¡Aleluya! Cuando declaran que Yahweh es varón de guerra y Él somete a sus enemigos bajo nuestros pies. ¡Aleluya! Varón de guerra es Yahweh. Ahora ven por el botín.
Yahweh. Yahweh es tu nombre, varón de guerra. Yahweh, Yahweh es tu nombre. Yahweh, Yahweh, Yahweh es tu nombre. Yahweh, Yahweh, Yahweh es tu nombre. Yahweh, Yahweh es tu nombre. ¡Varón de guerra, Yahweh! ¡Vamos! ¡Ahora marcha hacia tu botín! Aleluya. Y ahora nada más nos queda marchar hacia adelante y tomar el botín. Dije, nos queda ir por el botín. Aleluya. Siéntese un momentito, amados. Vamos a repartir los sobres. Vamos a prepararnos a traer nuestras ofrendas, diezmos, aportaciones en esta noche. Nadie se presenta con las manos vacías, sino traerán conforme propuso su corazón. Vamos a traer ofrendas, diezmos, aportaciones. Amén. Diga, ahora me queda ir por el botín. Gracias.